Bienvenidos a la sección de TIC de la competencia de interpretación y representación, donde conoceremos las principales características y aplicaciones de las tablas y sus gráficas, las cuales serán la principal fuente de información para esta sección. Herramientas gráficas. Se consideran herramientas gráficas aquellas estructuras de organización y representación de los datos que permiten un análisis de los mismos mediante su apreciación en el espacio. Los dos tipos de herramientas gráficas utilizadas son las tablas y los gráficos. Su objetivo final es inferir estadísticamente algo sobre la población en la que se realiza el estudio. ¿Qué es una tabla estadística? Es un cuadro que se usa para organizar, clasificar y resumir datos relevantes que se han recolectado con la finalidad de informar. El uso de las tablas permite ordenar y resumir los resultados cuantitativos de las variables analizadas, así como establecer relaciones entre las diversas variables. Por ejemplo, en esta sencilla tabla podemos interpretar que hay 38 hombres en el cuarto grado o que existen 203 mujeres en total. Tipos de tablas dependiendo de la cantidad de variables. Tablas simples. Sirve para registrar los datos obtenidos de una sola variable, como por ejemplo las edades de los hijos de Juanita y Adrián, los cuales son 4, 6, 7, 9 y 11 años. Tablas de doble entrada. En las tablas de doble entrada se recoge más de un dato o valor de una variable en una misma población. Por ejemplo, en esta tabla se cuentan la cantidad de hombres y mujeres en cada estado civil. Nos permite identificar la totalidad entre hombres y mujeres en cada estado. Por ejemplo, solteros 10 hombres, 12 mujeres, con un total de 22 personas entre hombres y mujeres para este estado civil. También nos permite identificar cuál es el estado civil más común. En este caso, 45 para el estado civil casados. ¿Qué es una gráfica estadística? Es un dibujo que representa la información recolectada, que tiene entre otras funciones hacer visibles los datos que representan, mostrar los posibles cambios de estos datos en el tiempo o en el espacio, evidenciar las relaciones que pueden existir en los datos que representa, sistematizar y sintetizar datos, de tal forma que si los datos que se muestran en las gráficas se encuentran debidamente representados, se nos permitirá hacer un buen diagnóstico para que nos sirva para tomar una buena decisión. Tipos de gráficas. Gráfica de columnas o de barras. Este tipo de gráficas se utiliza para comparar cantidades o variables. Se usa tanto con datos cualitativos como cuantitativos. Para hacer este tipo de gráficas se utilizan rectángulos sobre el eje cartesiano de bases iguales, donde cada rectángulo va a representar la variable a analizar. Histogramas. Este tipo de gráficos se utiliza tanto para variables continuas como discretas, que tienen una gran cantidad de datos agrupados en intervalos. Por ejemplo, en este caso, la gráfica nos cuenta que existen 10 estudiantes en un intervalo entre 110 y 120 centímetros de estatura, que tenemos que se encuentran 14 estudiantes en el intervalo entre 120 y 130 centímetros
de estatura, o que solo tenemos 4 estudiantes en el intervalo entre 140 y 150 centímetros de estatura. Luego tenemos las gráficas de líneas. Este tipo de gráficas es exclusivo para datos cuantitativos. Está conformada por puntos y líneas sobre un plano cartesiano y sirve para conocer o para reconocer la distribución de los datos, y habitualmente se utiliza para formular o comparar valores y tendencias a largo plazo. Gráficas circulares. Este tipo de gráficas se utiliza tanto para datos cualitativos como cuantitativos. El círculo completo nos representa el total de la variable, el total o la cantidad, el total de una de las variables que se analiza, y se subdivide por medio de una regla de 3 simple, el cual nos asigna la rebanada para cada uno de los subvalores de la variable que estamos analizando, o variables contenidas en la población o muestra de análisis. Por último, tenemos que destacar que para hacer una buena interpretación, ya sea de una tabla o de una gráfica, se deben reconocer algunos conceptos básicos como números reales, figuras geométricas, líneas horizontales o verticales, rectángulos o círculos, al igual que el uso de planos cartesianos y pares ordenados en planos cartesianos. Por último, destacar una buena comprensión lectora para interpretar elementos como títulos, etiquetas, ejes y escalas, que nos irán a permitir hacer una buena absorción de la información suministrada, ya sea por la tabla o por la gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica podemos apreciar el título, venta de artículos durante el año 2008 y 2010, las unidades de medida, en este caso la cantidad de elementos vendidos, la etiqueta para el eje Y, los artículos o el tipo de artículo vendido, las etiquetas para cada uno de los años, 2008, 2009, 2010, y nos permite identificar datos que nos suministra esta gráfica, tales como el tipo de artículos que se vendieron, los collares, aretes y anillos, que se vendieron 25 collares en el año 2008, 75 collares en el año 2009 y 60 collares en el año 2010. También podemos identificar cuál ha sido el artículo menos vendido. En este caso corresponde a los collares, que en los 3 años se han vendido 160. Luego los anillos, que durante los 3 años se han vendido un total de 165 artículos. Y los aretes, que durante los 3 años se ha vendido un total de 240 artículos. De la misma forma, podríamos analizar por medio de este gráfico cuál ha sido el año en el que mejor se han dado las ventas, o cuál ha sido el año donde peor se han dado las ventas, y poder preguntarnos o concluir o formular el por qué, el aumento o disminución de estas ventas, o si es necesario replantear el tipo de artículo que se está vendiendo. Por último, agradecerles su atención y recordarles la importancia de una buena interpretación de los datos suministrados, ya sea por una gráfica o por una tabla. Hasta pronto.